Por supuesto, para la Superintendencia Financiera, la labor de monitoreo del sistema financiero es fundamental, no solamente por el stock de crédito, por todos los créditos que se han otorgado en el sistema financiero, sino también por ese equilibrio que debe existir hacia adelante, en donde el sistema financiero siga, como usted lo menciona, irrigando esa sangre al tejido empresarial para recuperar actividad económica, para recuperar puestos de trabajo, y eso es fundamental. Desde la primera dimensión, por supuesto, es importante allí el comportamiento actual de los deudores. Hoy Colombia acumula con corte al mes de julio un saldo de obligaciones para con el sistema financiero muy cercano a los 530 billones de pesos, de los cuales cerca de 280 billones de pesos son cartera comercial, es decir, créditos que se otorgan a pequeña, mediana y gran empresa, cerca de unos 155 billones de pesos que se están debiendo por parte de créditos de consumo, tarjetas de crédito, libre inversión, vehículos, cerca de 80 billones en vivienda y en microcréditos cerca de 13 billones de pesos. Seguimos viendo unas tasas de crecimiento positivas del crédito en la economía. Eso es bueno en la medida en que acompaña la reactivación económica. Y segundo, estamos viendo también que los actuales deudores están teniendo comportamientos relativamente positivos, mejor que los que estábamos esperando en términos del deterioro frente al pago de sus obligaciones. Tuvimos una primera reacción como autoridades económicas muy rápidas que lo que buscaban era ¿contener qué? Que los deudores en Colombia no nos fuéramos y no nos rodáramos en una mala calificación, en un reporte negativo de riesgo y entrar en una espiral que es bastante negativo, tener que pagar tasas de interés de mora, tener que pagar gastos de cobranza, en fin. Entonces esas primeras medidas es lo que llamamos nosotros la circular 7 y 14, periodos de gracia o prórrogas. Número de deudores, 11.5 millones de deudores en Colombia entre personas naturales, microempresas, pequeñas empresas y grandes empresas tuvieron periodos de gracia. Saldo total de la cartera, cerca del 42% de esos 530 billones de pesos que he mencionado, se encuentra o estuvo en periodo de gracia. Tercer dato importante, los periodos de gracia tuvieron unas vigencias entre 3 meses y medio, 4 meses. Por supuesto, una vez empiecen a vencer esos periodos de gracia, no se vencen en un mismo momento, se van venciendo en diferentes momentos del tiempo, el mes de agosto, en el mes de septiembre y en el mes de octubre, donde se concentran la mayor cantidad de vencimientos de esos periodos de gracia. Pero el deudor que se encuentra en ese momento, en donde está a punto de que se le venza su periodo de gracia, pues no está solo. Las medidas de la Superintendencia Financiera que hemos denominado el Programa de Acompañamiento a Deudores, el PAD. ¿Para qué sirve el PAD? Para precisamente esos deudores que se les empiezan a vencer los periodos de gracia, etcétera, poder evaluar en función de su nueva capacidad de pago. Hay personas que desafortunadamente han tenido un impacto relevante en su ingreso, hay otras que definitivamente no tienen un ingreso, pero están en segmentos que tienen esa posibilidad de reactivarse económicamente. Entonces, los establecimientos de crédito van a evaluar muy bien esa capacidad de pago y en función de esa capacidad de pago poder establecer unas nuevas condiciones de los créditos. La persona que se acoja a una redefinición de estos créditos, pues le deben disminuir el valor de la cuota. ¿Por qué? Porque si su carga financiera bajo una condición actual es muy alta, pues no hacemos nada diciéndole al señor que deje de pagar unos meses y luego tiene que volver a pagar y tiene una carga bastante alta. Entonces, primera condición es, si hay una afectación en el ingreso, usted, entidad financiera, debe disminuir el valor de la cuota. Segundo, no le pueden aumentar la tasa de interés, le deben respetar la tasa de interés inicialmente pactada y no se la pueden aumentar. Ojalá, y es una invitación que siempre hemos hecho, se evalúen las condiciones y el contexto actual y se le puede hacer un ajuste, también un beneficio en reducción de tasa de interés. Y el tercer elemento fundamental, no hay un cambio ni en la calificación de riesgo al interior de la entidad, ni tampoco en las centrales de riesgo. ¿Todo esto para qué? Para que los colombianos podamos rápidamente reactivarnos y poder tener esos hábitos de pago que siempre han sido buenos. Hemos ahorrado mucho, las personas hemos trabajado mucho y no quisiéramos que por una circunstancia tan extraordinaria como esta, pues nuestros ahorros, las cosas que hemos conseguido pues entren en juego en este momento, sino que tengamos más bien un espacio para poder ir retornando rápidamente a nuestra actividad económica y a su vez a los compromisos financieros que son muy importantes poderlos atender. En términos del costo del dinero, uno no puede ver las tasas de interés aisladas, uno tiene que entender el contexto macroeconómico, porque por supuesto la tasa de interés es el costo de esos créditos y dependen de múltiples factores.
Nosotros veníamos de un crecimiento del Producto Interno Bruto muy cercano al 3,5%, la inflación muy bien controlada, etcétera. Íbamos muy bien encaminados, diferenciándonos por lejos de muchas otras jurisdicciones, no solo en la región, sino a nivel mundial. Llega esta situación y ahora las expectativas son realmente diferentes. Las expectativas son una tasa de crecimiento del PIB muy cercano al 5,5 negativo o algo de ese estilo. El Banco de la República está moviendo, o su staff está moviendo esas proyecciones a otros indicadores. Vemos también temas de inflación un poco controlada, pero el desempleo muy disparado, a un 20% aproximadamente en las principales ciudades. Entonces el entorno de riesgo es realmente diferente. Y hay algo que en el sistema financiero siempre ha estado presente, aquí en todas partes, y es los estándares exigen o entregarle crédito, originarle crédito a quien tiene capacidad de pago, más allá de si existen o si no existen garantías. Y nosotros como sistema financiero aprendimos esa lección en la crisis del 99. No por tener más garantías voy a acceder a más crédito. Es importante poder tener garantías, eso incentiva el funcionamiento del crédito, etcétera. Pero la nota predominante aquí está en qué capacidad de pago estamos teniendo para poder asumir esas obligaciones. Entonces, desde esa perspectiva, cuando uno revisa el precio del crédito, pues claro, las tasas de interés en algunos casos o se han mantenido quietas o han empezado a disminuir, pero hay que compararlos en momentos diferentes, antes de la pandemia y después de la pandemia, con situaciones macroeconómicas totalmente diferentes. Las tarjetas de crédito, ese es un problema que tiene allí una tarifación específica, pero los demás tipos de modalidades de crédito hemos visto que están teniendo esa tracción y esa transmisión de la política de interés del Banco de la República. Quisiéramos más velocidad, quisiéramos más profundidad, pero también hay que entender que el perfil de riesgo ha cambiado. El perfil del país, endeudarse del país no necesariamente es igual a lo que teníamos antes de la pandemia, el costo operativo, la potencialidad de un deterioro de la cartera, todos esos factores influyen mucho a la hora de estimar un precio del crédito. Pero creemos nosotros que de alguna forma es importante que se mantenga, uno, la llave del crédito abierta y por supuesto que se mantenga a unos precios razonables. En este momento, hoy, luego de una situación tan extrema a nivel mundial, la tasa de interés que están ofreciéndose en los créditos hipotecarios es la tasa de interés más baja en toda la historia de la financiación de vivienda en Colombia. Eso ahí es un contexto en el cual uno tiene que entender desde dónde partimos y contra qué comparamos. Esto no es para justificar ni decir que el crédito está barato o está caro. Claro, todos quisiéramos tener unos créditos más baratos, pero desde la perspectiva histórica, las tasas de interés han tenido un comportamiento con mayor o con menor velocidad en términos de poderse ir disminuyendo. Cuando yo tengo un desempleo del 20%, ¿cuál es la percepción natural del riesgo? Hay que saber escoger muy bien quiénes son los deudores porque, insisto, los créditos basados en la forma en que operan, pues están, digamos, principalmente centrados en que se les otorga a quien tiene esa capacidad de pago, más allá vuelve y juega de la garantía o no. Entonces hay unas variables que hay que lograr entender. Créditos comerciales. Los créditos comerciales han tenido una muy buena transmisión en términos de la reducción en las tasas de interés y lo propio está pasando en alguna medida en algunos créditos de consumo. En el potencial de riesgo más grande que se está viendo ahora, que está ligado directamente con la proyección del desempleo, está asociado a los créditos de consumo. Los créditos de consumo no están creciendo, lo que se está originando por un mayor entorno de riesgo y una percepción adicional se origina con un nivel de tasa de interés un poco más alto y eso es apenas esperado en esta coyuntura. Insisto, no para decir que esté bien o para decir que esté mal. Necesitamos la mayor cantidad de crédito que se le otorgue a la economía, a los hogares, a las empresas que tengan una capacidad de pago. Tampoco nadie quisiera en este momento estar sembrando semillas para que tuviéramos un problema mucho más grande hacia adelante. ¿Cómo qué? Una crisis financiera. Eso sí sería realmente muy complicado. Y recuerden que las crisis se dan es por eso, por sobreendeudamiento, por no tener una buena originación de riesgos, perdón, de créditos. Entonces, ese es el balance donde desde el punto de vista de una autoridad como la Superintendencia Financiera debe velar porque hacia adelante se mantenga el flujo de crédito, se esté haciendo de una manera sostenible y que los deudores puedan seguir asumiendo sus hábitos de pago. Eso es lo que nos asegura que el precio del crédito y la proporción del crédito hacia adelante pues se siga manteniendo como se ha venido manteniendo hasta ahora.
cómo va a seguir creciendo ese crédito. Probablemente la velocidad de crecimiento del crédito vaya a ir disminuyendo en lo que va pasando en el resto del año y dependemos, vuelve y juega mucho de la capacidad de la reactivación económica. En la medida en que tengamos reactivación económica de sectores, de empresas específicas, etcétera, pues naturalmente se va a demandar capital para poder volver a iniciar y retomar esas actividades económicas. Y en esa medida el crédito comercial debería tener una tendencia positiva. Vemos que lo que tiene que ver con el crédito de vivienda puede preservar esta tendencia positiva. Ya se han anunciado por parte del gobierno nacional los programas de subsidios tanto para vivienda de interés social como diferente a vivienda de interés social. Esto es bastante positivo porque ayuda a generar esa dinámica, así que también vemos un tasa de crecimiento importante en créditos de vivienda. Tal vez en créditos de consumo si la restricción empiece a caerse, tema de vehículos muy seguramente se va a frenar su expansión, no vemos allí una dinámica muy grande en lo que tiene que ver con libre inversión y con tarjetas de crédito, vemos un uso mucho más responsable en términos de cuánto más me sigue endeudando y si tengo capacidad de seguirla pagando o no. Y en microcrédito, que lo hemos visto bastante tiempo quieto, queremos tratar de promover que se genere allí unos incentivos para que esa cartera crezca. ¿Qué debería pasar entonces al final del año? Vamos a tener una tasa de crecimiento comparando año diciembre de 2020 versus el 2019 muy cercana a cero, de pronto una tasa un poquito menor, pero esto es positivo en la medida en que se mantiene ese flujo en condiciones económicas muy diferentes. Creemos que el deterioro de la cartera sí va a aumentar, es natural y es esperado en una coyuntura como esta que el deterioro de la cartera se presente, pero también somos absolutamente conscientes que los niveles de solvencia, los niveles de provisiones actuales están ayudando a absorber de mejor manera esa materialización del riesgo con corte a diciembre. Y el primer semestre del año entrante, pues tendremos también algunas condiciones de materialización de riesgos, pero muy probablemente así como lo hemos hecho en este primer tramo, tendremos la capacidad financiera para que el sistema vaya absorbiendo la materialización sin que se cierre la llave del crédito, que es la parte más importante en todo